Saludos compañeros, saludos ingeniero. Mi nombre es Kevin Tomalás, soy integrante del grupo 10, junto a mis compañeros Valentín Córdoba, Roger Nagua y José Maje. Los sistemas de climatización se pueden dividir en primer lugar atendiendo al tipo de expansión, en equipos autónomos o de expansión directa y equipos centralizados o de expansión indirecta. Equipos autónomos o de expansión directa. Estos equipos tienen un intercambio directo entre el aire a acondicionar y el refrigerante. El aire se enfría por la expansión directa de un refrigerante. No utilizan agua como fluido caloportador y presentan baterías de expansión directa, evaporadores o condensadores. El equipo puede producir frío solo o frío y calor. Equipos centralizados o de expansión indirecta. Estos equipos presentan un intercambio indirecto entre el aire a acondicionar y el refrigerante a través de agua como fluido intermedio. Sistemas hidrónicos o salmuera. Las baterías que presentan son baterías de agua fría o caliente. Ahora les hablaré acerca de la clasificación de los equipos autónomos o de expansión directa. Esto es atendiendo al fluido en contacto directo con el condensador. De esto se distinguen el equipo condensados por aire, air cooler, son los llamados equipos aire-aire, extraen el calor del aire exterior y lo transfieren a los locales mediante una red de conductos. Los equipos condensados por agua, los water cooler, son los llamados equipos agua-aire. El agua utilizada por la condensación puede ser agua de una torre de enfriamiento o puede ser agua perdida de pozos, lagos, ríos, etc. Producen unos rendimientos energéticos mejores que las que utilizan aire exterior, debido a la menor temperatura de condensación y la mayor uniformidad de la temperatura a lo largo del año. Cuando el fluido al que se le cede o absorbe calor es el aire, se utiliza un intercambiador de tubos y aletas. Si este fluido es el agua, el intercambiador recomendado es de carcasa y tubo. Los equipos condensados por aire son más ruidosos que los condensados por agua y aparte para un mismo consumo de potencia y aportan menos potencia frigorífica y calorífica. Condensador evaporativo, evaporatively cooled. En este tipo de condensadores se evapora agua situada en la superficie de los tubos por lo que se circula el refrigerante. Este tipo de condensadores tienen un rendimiento muy alto porque usan temperaturas de condensación bajas, pero tienen unos costes muy altos, lo que hace que su uso sea escaso. Atendiendo a la inversión térmica que sea capaz de realizar la máquina, los equipos pueden ser irreversibles, solo pueden dar frío o calor; reversibles, dan frío y calor. Las fuentes de calor usadas son resistencias eléctricas, calentamiento de gas, que son intercambiadores de gases, combustión aire, y bombas de calor con la inversión del ciclo por una válvula de 4 vías. Atendiendo el número de unidades que se divide el ciclo de refrigeración, puede ser compactos o divididos. Los acondicionadores compactos están formados por una única unidad. Los acondicionadores divididos también se llaman splits y pueden estar formados por dos unidades, lo que se denomina split, unidad exterior y unidad interior. Los multisplits, que es una cantidad exterior conectada a varias unidades interiores. En los equipos splits, la unidad interior se sitúa en el local a climatizar y está compuesta fundamentalmente por el evaporador y ventilador. Y la unidad exterior está compuesta por condensador y ventilador. Aunque el compresor puede estar en una parte u otra, normalmente está en la parte exterior. Si se compara un sistema partido con uno compacto, se puede destacar algunas diferencias. En los sistemas compactos se precisa un orificio grande, mientras que para un orificio pequeño para las tuberías de refrigerante. Los equipos compactos realizan más ruido que los partidos, pero se debe tener en cuenta que el ruido que realizan los equipos partidos lo hacen en el exterior. En los equipos compactos existe la posibilidad de ventilación, ya que el mismo aparato está conectado al exterior y el interior. Sin embargo, un equipo partido no tiene esta posibilidad al tener un aparato en la zona exterior y otro en la zona interior. Ahora, atendiendo el tipo de descarga, que puede ser directa o indirecta. La directa es el equipo de descarga directamente al local y la indirecta es la descarga que ocurre a través de los conductos. Ahora, con respecto al tipo de localización de la unidad. Puede estar en el suelo, que la unidad se instala en el suelo, a partir de la cual se distribuye ampliamente el aire acondicionado. Puede estar en la pared, que la unidad se instala en el medio de la pared, así se consigue que se aproveche eficazmente el espacio del ambiente. Puede estar en el tipo horizontal en el techo, la unidad se suspende del falso techo y distribuye horizontalmente el aire acondicionado. O puede ser tipo cassette, la unidad se instala en el falso techo de tal forma que se puede utilizar totalmente el espacio del ambiente. Es mejor desde el punto de vista del diseño interior que el modelo horizontal. Corte. Ya, dale. Ya, 1, 2, 3. Saludos ingenieros, saludos compañeros. La bomba de calor
La bomba de calor son aparatos de refrigeración que pertenecen al grupo de equipos autónomos reversibles. La refrigeración consistía en la eliminación de calor de un lugar en que no resulta deseable y su depósito en un lugar donde su presencia no moleste. De hecho, el calor puede llevarse a un lugar donde sí que se desee su presencia, recuperando así el calor. En esto radica la diferencia entre una bomba de calor y un aparato de solo frío. Con el acondicionador de solo frío, solo se puede bombear el calor en un sentido, mientras que la bomba de calor es un sistema de refrigeración que puede bombear calor en ambos sentidos. Si se compara con cualquier otro sistema eléctrico, las bombas de calor son un sistema rentable de largo plazo, con un ahorro de energía considerable. Un convector tradicional de calefacción mediante energía eléctrica obtiene de un consumo de 1 kW de energía eléctrica 1 kW de calor. En cambio, una bomba de calor de 1 kW de consumo eléctrico produce 3 kW de calor. Este importante ahorro energético es debido a que el transporte de calor requiere exclusivamente el consumo eléctrico del compresor y del ventilador. El funcionamiento de la bomba de calor viene dado por el ciclo de compresión, al igual que en el ciclo de refrigeración. Lo que la diferencia al equipo de solo frío con la bomba de calor es que en esta se incorpora una válvula de 4 vías para regular la dirección del flujo de calor. El hecho de que la bomba de calor se pueda utilizar tanto calefactor como refrigerador exige que las baterías interior y exterior funcionen como condensador y como evaporador, respectivamente, en régimen de calefacción y como evaporador y condensador en régimen de refrigeración. El dispositivo de expansión que utiliza debe ser de un tipo especial, ya que debe funcionar indistintivamente en ambos sentidos. Válvula de 4 vías. Esta válvula dirige el gas de descarga y el calor en la dirección apropiada, con el fin bien de calentar el espacio acondicionado o de enfriarlo. Durante el ciclo de refrigeración, el refrigerante se condensa, sale del condensador en estado líquido y fluye hacia la batería interior por la válvula de expansión. El refrigerante se expande y en la batería interior, que hace de evaporador, se convierte en vapor. El vapor caliente sale del evaporador, entra en el cuerpo de la válvula de 4 vías. El pistón de la válvula dirige el refrigerante hacia el conducto de aspiración del compresor, donde el refrigerante se comprime y el ciclo vuelve a empezar. El ciclo de calefacción consiste en que el gas caliente sale del compresor y entra en el cuerpo de la válvula de 4 vías, como en el caso anterior. Sin embargo, ahora el pistón de la válvula de 4 vías cambia a la posición de calefacción y el gas caliente entra en el serpentín interior. El serpentín actúa como condensador y expele el calor hacia el espacio acondicionado. El refrigerante se condensa y sale del líquido serpentín interior en estado líquido. Atraviesa la válvula de expansión y llega al serpentín exterior. El refrigerante se expande y absorbe calor mientras se convierte en vapor. El vapor caliente sale del serpentín exterior y entra en la válvula de 4 vías. La válvula lo dirige hacia el conducto de aspiración del compresor y el vapor se comprime y se desplaza hacia el conducto de descarga del compresor para repetir el ciclo. Gracias. Sobre las condiciones Eurovent. Eurovent es una asociación europea de fabricantes de equipos de tratamientos de aire y climatización, compuesta por 14 asociaciones nacionales que representan a fabricantes de aire acondicionado en Europa, así como agentes de fabricantes no europeos. Esta asociación crea programas de certificación de equipos de climatización. Los programas comparan las características técnicas de los productos, realizando unas pruebas basadas en procedimientos bien definidos, con lo que se consigue una competencia justa en el mercado europeo. Modos de control en equipos de climatización. Control todo o nada. En estos sistemas el compresor pone en funcionamiento cuando el termostato percibe una temperatura inferior a la de su punto de consigna y se para cuando detecta una temperatura superior. Entonces su funcionamiento se basa en el compresor a pleno rendimiento o apagado, es decir, los compresores arrancan y paran frecuentemente. Cuando se pone en marcha, el sistema arranca, el compresor se mantiene en un funcionamiento hasta que se alcanza la temperatura solicitada. En este momento el compresor para y no se volverá a poner en marcha hasta que la temperatura lo solicite de nuevo. En el sistema de funcionamiento de los equipos de climatización más comunes
ya que es el tipo de acondicionadores de coste inicial menor. Control por etapas. Este modo de control se usa en equipos con compresores de tornillo. La regulación se realiza gracias a una válvula corredera discreta. Cuando se mueve una parte del gas que está en la cámara cerrada, sale, por tanto comprime menos cantidad. Corta ahí. Tapas. Este modo de control se usa en equipos con compresores de tornillo. La regulación se realiza gracias a una válvula corredera discreta. Cuando se mueve una parte del gas que está en la cámara cerrada, sale, por tanto se comprime menos cantidad. Entonces se dice que el equipo trabaja a carga parcial. También es un modo típico de funcionamiento de los compresores alternativos. En ellos se consigue un control por etapa con la carga y descarga de cilindros. Control proporcional. La cantidad de fluido refrigerante bombeado a las baterías aumenta o disminuye proporcionalmente a la proximidad de la temperatura del local con respecto al punto de consigna. Los sistemas inverter consiguen que el compresor, en el lugar de parar, bajen el régimen de funcionamiento, consiguiendo evitar continuos arranques y paradas de compresor, reduciendo así el consumo del sistema y manteniendo la temperatura real con menos variaciones sobre la temperatura solicitada y a un menor nivel sonoro. Este sistema de control es el que usan los equipos de climatización llamados inverter y los sistemas de caudal de refrigerante variable. Los compresores de tornillo que usan este modo de control tienen la válvula de corredera continua. Los compresores scroll también son usados con este tipo de control. Tecnología inverter. El régimen del compresor inverter se adapta a la variabilidad de la carga térmica del edificio. Los sistemas convencionales trabajan en corriente alterna y regulan la temperatura con un control de todo o nada o por etapas. Los sistemas de tecnología inverter son capaces de variar la corriente en el compresor de alterna continua y variar su velocidad para ajustar las potencias frigoríficas a las demandadas energéticas. Algunas de las ventajas de la tecnología son: se consigue grandes ahorros energéticos gracias al funcionamiento del régimen del compresor, reducidos niveles sonoros, se alcanza antes la temperatura deseada, reducción de las fluctuaciones de temperatura, mayor confort. Los elementos fundamentales del sistema son: convertidor, transformar la corriente alterna en corriente continua, inverter, dispositivo electrónico de control situado en la unidad exterior. Con esto se consigue cambiarla de frecuencia y por tanto variar la velocidad del compresor. Compresor especial de velocidad variable. Los compresores utilizados normalmente por los fabricantes son compresores scroll y compresores rotativos. La tecnología se utiliza en algunos equipos autónomos y en los sistemas VRV. El ahorro energético comparado con la tecnología estándar de este tipo de equipos llega hasta un 30%. Gracias. Buenas compañeros, a continuación vamos a dar una introducción a lo que son los sistemas de caudales variables de refrigerantes, de los sistemas de caudal variable de refrigerante con sistemas de climatización relativamente modernos en comparación con otros sistemas, en este caso sistemas de todo aire, todo agua, etcétera, que se han utilizado desde hace años. Estos sistemas, gracias a un sistema complejo de control, han conseguido que sean muy sofisticados tecnológicamente. Se han expandido mucho en los últimos tiempos y cada vez es más común su uso. Son conocidos en el mercado con las variables BRF, BRB o en español CBR. Han surgido de la evolución de los sistemas multiply con tecnologías inverter y consiguen que se cumplan con lo que se demanda hoy en día. A un sistema de climatización, facilidad de diseño, tenemos también la flexibilidad, eficiencia energética, fiabilidad, facilidad de instalación, reducido mantenimiento, silencioso, facilidad de uso y respetuoso con lo que es el medio ambiente. Son sistemas de bombas térmicas reversibles que estas permiten conectar varias unidades interiores con una sola unidad exterior a través de dos tuberías de cobre, debidamente aisladas según la normativa, en este caso en nuestro país Ecuador, correspondiente, por donde circula el fluido refrigerante.
Los sistemas de caudal variable de refrigerantes son ideales para la aplicación de carga variable, ya que su diseño se basa en la tecnología inverter. Lo que se consigue es que se ajusta tanto a la cantidad de calor que se absorbe o se cede a la demanda de cada zona, incluso pudiendo trasvasarse calor de unas zonas a otras. Estos sistemas presentan múltiples aplicaciones tales como en oficinas, hoteles, comercios, residencias, viviendas unifamiliares, bloques de apartamentos, etc. Y son muy empleados en reformas de edificios. Son principalmente aplicaciones comerciales y residenciales. Tenemos también que existen 3 tipos de sistemas dentro del caudal variable de refrigerante, atendiendo al modo en que estos funcionan. Solo frío, la potencia que entrega solo es de refrigeración. Esto quiere decir que solamente refrigera. Son los sistemas menos utilizados. Tenemos la bomba de calor, que aquí sí todas las unidades interiores funcionan en modo frío o bien sea en modo calor según su conveniencia. Estos son los sistemas más usados. Recuperación de calor, pueden dar calor y frío simultáneamente, adecuándose a las necesidades de cada zona. Estos sistemas se usan menos porque tienen un mayor coste inicial. Atendiendo al sistema de distribución del refrigerante, se pueden distinguir tanto a los sistemas a 2 tubos, que son tuberías de líquido y tuberías de gas, tanto por aspiración en frío y descarga en calor. Sistemas a 3 tubos, tuberías de líquido, tuberías de aspiración de gas y tuberías de descarga de gas, atendiendo a los fluidos que están en contacto con el refrigerante. Tenemos los sistemas aire-aire, que en este caso el fluido que utilizan para la condensación es el aire exterior. Son los sistemas bombas de calor y recuperación de calor. Sistemas, también tenemos el sistema de agua-aire. El fluido que se utilizan para la condensación es el agua. Se usan también para bombas de calor, pero mucho menos que los sistemas de aire-aire. En el anexo vamos a recoger datos más característicos en las unidades interiores y exteriores de los equipos de caudal de refrigerante variable. Ahora, también tenemos, un sistema de caudal de refrigerante variable con recuperación de calor. La recuperación de calor consiste en intentar aprovechar las pérdidas energéticas que se producen en un sistema común de acondicionamiento de aire. El calor de condensación que se desperdicia al enfriar un local en un sistema aire-aire y se tira al ambiente. En este tipo de sistemas se aprovecha y se conduce a otros locales donde este es útil. En el caso de sistemas de recuperación de calor, se utilizan normalmente 3 tubos desde la unidad exterior hasta las cajas repartidoras o selectoras de flujo y posteriormente 2 tubos desde estas hasta las unidades interiores. Por tanto, a las unidades interiores lo que llega es un tubo de aspiración o descarga de gas y un tubo de líquido. En función de la temperatura ambiente se selecciona el tubo de aspiración de gas o el de descarga de gas. Para conseguir este efecto de recuperación de calor, el refrigerante, cuando sale del evaporador, se conduce a las unidades que requieren calefacción, produciéndose allí la condensación de gas y por tanto se consigue un flujo de calor de calefacción en el aire. El sistema electrónico que se necesita para realizar estas manipulaciones de refrigerante es muy complejo. Si se elige un sistema de caudal de refrigerante variable con recuperador de calor, hay que estudiar la rentabilidad muy detalladamente porque estos sistemas tienen el defecto de que poseen un coste inicial muy alto. El aspecto positivo es que la reducción que se tiene de capacidad de la instalación llega hasta de un 10 a un 20%. Si se decidiera usar la recuperación de calor, hay que estudiar las unidades interiores que estarán unidas a la misma unidad exterior, ya que entre estas unidades interiores es donde se realizará el intercambio de calor. Es decir, a la misma máquina exterior se unirán máquinas interiores, con orientaciones opuestas. Unas salas están encaradas hacia el exterior con presencia de ventanas y otras con orientación interior y de uso distinto, unas salas que tengan un uso más bien esporádico y otras que tengan mayor concurrencia de gente. Con esta característica se podrá prever si es variable la recuperación de calor y se podrá precisar
calefacción en unas salas y refrigeración en otras de forma simultánea, es decir, al mismo tiempo. Una característica de las unidades terminales es su bajo nivel sonoro y una filtración de aire más elevada. Las unidades exteriores pueden ser de sistemas modulares o sistemas en los que la condensadora es un bloque único. En los sistemas modulares hay una combinación de distintos módulos o unidades exteriores en las cuales consiguen la potencia necesaria para la instalación. Los distintos módulos se conectan entre sí mediante el circuito frigorífico y la tubería de equilibrado de aceite. Las unidades de condensadoras se pueden instalar también en zonas internas de los edificios, gracias a la presión estática disponible de los ventiladores. Además, como característica importante de estos sistemas es que las unidades exteriores se pueden instalar casi pegadas, dejando una mínima distancia de 2 centímetros. Muchas gracias. Es un aire acondicionado casero muy sencillo, solo necesitamos unas cosas básicas, lo que es, necesitamos un recipiente de preferencia que sea de plástico, también necesitaremos lo que es un capacitor de cerámico, un motor de 9 voltios y por ende una batería de 9 voltios. Para poder trabajar con esto necesitamos un cautímetro y lo que es, primero cogemos en el tacho y hacemos en la parte de arriba de la tapa, hacemos un agujero donde entre el motorcito de 9 voltios. Cogemos, fijamos con silicón. Una vez que lo tenemos fijado con silicón, por ambos lados, que quede bien fijado con silicón, ya que aquí es donde va a estar la hélice que va a hacer el funcionamiento. Luego de esto ya colocamos la tapa en su lugar, en lugar del frasco. Cogemos con nuestro cautímetro y hacemos varios agujeros en la tapa del frasco, de preferencia en el alrededor de la tapa. Cogemos y comenzamos a hacer los agujeros. Ok, una vez terminado todos los agujeros que teníamos que hacer sobre la tapa, agarramos un pequeño tubo, que por cierto me olvidé de mencionarlo, un pequeño tubo de 1 pulgada de diámetro más o menos, la fijamos sobre un costado de nuestro recipiente y tomamos medida para hacer un hueco a la medida del tubo. Cogemos, cortamos el hueco, una vez cortado, introducimos el tubo, de preferencia que entre un poquito a presión. Luego de esto, para asegurar bien el tubo, también le ponemos una pequeña capa de silicona alrededor. Cogemos y le ponemos silicona. Bien, ya tenemos nuestra base prácticamente, por donde va a salir el aire ya refrigerado. Luego cogemos, volvemos a la tapa y ponemos lo que es nuestra hélice. Sellamos la tapa y ya nos vamos a la parte eléctrica. La eléctrica es sencilla, cogemos las patitas del capacitor y soldamos junto a los cables, lado izquierdo y lado derecho. Soldamos. A su vez, estas patitas asimismo también las soldamos a un switch de encendido para que esto nos permita encender y apagar nuestro pequeño motor en el momento en que deseamos. Soldamos, ponemos un punto de suelda aquí, otro punto de suelda por acá, y ahora vamos también con la tapita de la batería. Eso también se puede conseguir en las ferreterías y cosas así. Soldamos la otra patita. Y también ponemos en una de las dos patitas, colocamos la tapita de la batería. Hacemos una instalación para poder poner nuestra tapita, que es donde va a ir situada la batería que le va a dar vida a nuestro pequeño motor. Cogemos, pegamos bien los cables, le ponemos un pedazo de caucho para evitar
que alguien se vaya a quemar, cubrimos bien, ponemos un poquito de candela para que no se pegue. Y luego de esto tenemos la batería de 9 voltios, que es correspondiente a la capacidad de voltaje del motor. La pegamos asimismo a un costado de nuestro recipiente, quede fija, simplemente conectamos a la tapita de la batería. Hacemos las pruebas y listo, ya está encendiendo nuestro pequeño motor y nos damos cuenta de que sale aire por el tubo de en medio. Luego esto ya vamos con algo muy casero, que es el hielo. Cogemos hielo, llenamos a nuestro recipiente con hielo, la cantidad deseada, seguimos llenando. Sellamos la parte de arriba, conectamos a la batería y encendemos nuestro mini aire acondicionado. Y ya tenemos aire acondicionado, una forma muy sencilla y muy fácil de hacer. Gracias.